Y también como expositora tenemos a la doctora Paula Andrea Arce. La doctora Paula Andrea Arce es residente de segundo año del programa de cirugía general de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Esperamos que la charla sea de su agrado y pues que sirva para tratar y dejar claros varios tópicos del manejo médico y también del manejo endoscópico de estas patologías. Comencemos, Paula, con la charla. Buenas noches a todos. Bueno, ya estamos con la doctora Sandra Paipilla, que es la gastroenteróloga pediátrica del Hospital Infantil de San José. Buenas noches, qué pena con ustedes que tuve problemas para poderme conectar, pero ya estoy aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y esta revisión quedó bastante bien hecha. Muy bien, Paola. Gracias, doctora. También teníamos otro invitado, el doctor Mario Badía, gastroenterólogo del Hospital Infantil, pero lamentablemente no pudo conectarse, manda unas disculpas. Entonces, pues vamos a comenzar. En cuanto a la definición del sangrado gastrointestinal, pues tenemos es que se divide en superior e inferior. El superior es proximal al ligamento de Treitz. Lo compone esófago, estómago y duodeno y se puede presentar con hematemesis o melenas. El inferior es distal al ligamento de Treitz y tiene por características sangrado rectal sin hematemesis, y cuando cursa con melenas puede ser tanto en el estómago como en el colon. En el sangrado oscuro, el origen, este es definido como un sangrado de origen desconocido que persiste o recurre y que es recurrente o persistente y también se presenta por anemia por deficiencia de hierro. Tiene un test positivo en sangre oculta y este sangrado puede ser visible o no, y se también define por, dado que se tiene una endoscopia y una colonoscopia negativa. En los niños estables con sangrado oculto, el manejo está orientado más que todo a hacer el diagnóstico y excluir otras condiciones severas, y pues estas investigaciones son dirigidas ya sea por la historia del examen físico, pero la mayoría de las pruebas que se hacen adicionales para el diagnóstico pues pueden ser realizadas de forma ambulatoria. En cuanto a la epidemiología, el 20% de las hemorragias gastrointestinales en los niños se origina del tracto gastrointestinal superior. En los ingresos en unidad de cuidado intensivo pediátrico por sangrado significativo ocurren el 0.4 al 1.6%, y esto se define como la caída de la hemoglobina de más de 2 gramos por decilitro o la caída de la presión arterial sistólica o diastólica más de 2 desviaciones estándar para la edad o mayor o igual a 20 miligramos de mercurio en la línea de base, y también asociado a una falla multiorgánica. La tasa de mortalidad en estos sangrados es del 5 al 15% y puede ser varicinal y no varicinal, y esto va a depender pues, del grupo de edad. En cuanto a los síntomas, está la hematemesis, que se define como un vómito con sangre, el cual puede ser un rojo rutulante o encunche en café, que puede estar asociado a grandes o pequeños coágulos. El cuncho en café es causado por un cambio de la hemoglobina a la hematina ácida cuando éste tiene contacto con el ácido del estómago. El sangrado rutilante indica un sangrado pues abundante, por ejemplo, que la hemoglobina no tiene tiempo de convertirse a la hematina ácida. Y pues en algunas ocasiones se puede cuantificar por la cantidad de los coágulos hasta de una pérdida de 500 mililitros de sangre, y pues como un grado de la pérdida sanguínea. Cuanto a las melenas, son heces negras y alquitranas. La mínima cantidad de sangre requerida para producir las melenas es 60 mililitros en la sangre, y esta debe permanecer en el intestino por al menos 6 horas. La sangre en el intestino pues actúa como un catártico, y el sangrado masivo gastrointestinal superior que forma el color de las heces puede ser rojo brillante o hematoquéxico en lugar del sangrado negro, ya que pues el movimiento intestinal permite que las bacterias actúen,
las bacterias del intestino actúan sobre la hemoglobina para convertir el hierro de la hemoglobina en sulfato férrico ferroso, que sería la coloración negra. Y el sangrado oculto, que ya lo hemos definido. En cuanto a la etiología de la hemorragia de vías digestivas altas, en un estudio se ha evidenciado que la mayoría, en el 73%, se presentan como hematemesis, en el 21% como melenas y en el 6% como mesis de concha de café. La etiología en el sangrado gastrointestinal superior puede ser categorizado por varios grupos, pero pues algunas causas se pueden sobreponer y pues se deben considerar las diferentes causas en los diferentes grupos. En los recién nacidos, la causa predominante es las alteraciones en la coagulación, como deficiencia de vitamina K, alergia a la proteína de leche de vaca y las gastritis relacionadas al estrés, sepsis y las traumas por colocación de sondas nasogástricas. En los niños de 1 mes a 1 año de edad, la causa más prevalente es una ingestión de cáusticos, la ingestión de cuerpos extraños y también inducido por medicamentos. En niños de 1 a 5 años, las causas son por esofagitis erosiva, gastritis, ingestión de cáusticos, sangrado por úlceras pépticas, varices y sangrado inducido por el vómito, como el síndrome de Mallory-Weiss. En los niños de 5 años hasta los 18 años, el origen puede estar asociado también por alteraciones de la coagulación, la gastritis, las lesiones del ofoide y también la esofagitis erosiva, la enfermedad de úlcera péptica, la ingestión de cáusticos y también sangrado inducido por el vómito. En los infantes, las causas de hematemesis son raras, ocasionadas por el Helicobacter pylori y las lesiones de malformaciones arteriovenosas y los hemangiomas, pero pues se pueden presentar y se tienen que tener en cuenta. Y en este grupo A también se pueden presentar las vasculitis y los pólipos gástricos. En el enfoque diagnóstico de la hemorragia de vías digestivas altas, se tiene que tener en cuenta la historia clínica, el examen físico, cuando se tiene un sangrado mayor que es definido por una inestabilidad clínica, una caída en la hemoglobina de más de 2 gramos por decilitro y cuando hay necesidad de transfusiones. En estos pacientes, pues deben evaluar los signos vitales, asegurar un acceso vascular y pues iniciar los laboratorios iniciales. Cuando hay un sangrado menor y el niño no tiene una inestabilidad hemodinámica, se debe tener igual monitoreo de los parámetros y también monitoreo de la hemoglobina. En un sangrado mayor, pues la reanimación y si es necesario considerar la endoscopia entre las 24 horas de la admisión. En cuanto al diagnóstico, en el sangrado mayor, si hay inestabilidad hemodinámica, si no hay dolor, pero hay esplenomegalia, si el paciente está tolerando bien el sangrado, se puede pensar en una hipertensión portal no cirrótica. Cuando hay una descompensación por el sangrado, se debería pensar en una cirrosis. Cuando no hay esplenomegalia, pero hay dolor, en una úlcera péptica, y cuando no hay esplenomegalia y tampoco dolor, en una malformación vascular. En los sangrados menores, pues se debería pensar en cosas benignas como esofagitis o gastritis. En cuanto al manejo clínico primario, pues el mejor indicador clínico de pérdida sanguínea son los cambios ortostáticos en cuanto a la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea. Esto definido como un aumento en el pulso de 20 latidos por minuto o una disminución de la presión de arterial sistólica de 10 milímetros de mercurio o más. En cuanto al uso de pues evaluar la vía aérea, la respiración y la circulación. En sangrados gastrointestinales superiores se puede hacer aspiración por sondas nasogástricas y un lavado con solución salina, y esto es para indicar y confirmar la presencia del sangrado intragástrico y determinar pues la tasa de la pérdida sanguínea, y esto para evaluar si continúa el sangrado.
Y esto también sirve para un lavado gástrico en el contexto en que se lleve a una endoscopia y pues sea más fácil evaluar este, y para prevenir la aspiración de contenido gástrico y así prevenir también la encefalopatía hepática en pacientes con cirrosis. En cuanto a la vitamina K parenteral, entre 1 a 2 miligramos por dosis se debe administrar empíricamente a los niños, incluso cuando los resultados, cuando no se tiene todavía los tiempos de coagulación, y esto pues, con el hallazgo de que en un INR mayor de 1.5 o alteración de los tiempos de coagulación, también se debe tener en cuenta la administración de plasma a dosis de 10 mililitros por kilogramo. En cuanto al sangrado gastrointestinal oscuro, los signos y síntomas son sangrado que preciso recurre después de hallazgos negativos, que sea evidente o oculto, que tenga una presencia de sangrado clínico evidente, si tiene un test de sangrado oculto positivo en heces o el cuadro de anemia ferropénica. Este sangrado se presenta en el 5% y en el 75% es de origen por lesiones del intestino delgado. Los métodos diagnósticos son muy variables, está entre la endoscopia digestiva alta, la colonoscopia, videocápsula endoscópica, enteroscopia asistida por balón y intraoperatoria. Se dice que se puede diagnosticar con videocápsula endoscópica hasta un 70-100% para evidenciar la etiología. En cuanto a las imágenes, se tiene disponibilidad de resonancia magnética, esto más que todo en los pacientes que sospechan patologías del intestino delgado, y también está la gamografía nuclear y la angiografía. La extravasación de contraste del lumen intestinal es el signo geográfico del 100% diagnóstico, y las principales terapias de cateterismo es la infusión de vasopresina intraarterial y la embolización. No obstante, las complicaciones más serias relacionadas con estas técnicas es el infarto intestinal, y se dice que los factores de riesgo para que esto suceda es que no se logre la hemostasia, que haya una coagulopatía, el sangrado gastrointestinal inferior activo y la extravasación del contraste, y que haya necesidad de embolización de más de un vaso. En cuanto al tratamiento, pues la transfusión de sangre es recomendada cuando se evidencia continuidad del sangrado y hay una inestabilidad hemodinámica a pesar de la administración de coloides, y que el hematocrito esté persistentemente por debajo del 20%. El objetivo de la hemoglobina es de 7 a 9 gramos por decilitro, dado que transfusiones masivas y por encima de estas pueden permitir un aumento en la presión portal, el cual asimismo va a aumentar el riesgo de resangrado en sangrados variceal y no variceal. Y tenemos también los fármacos supresores de ácido, los fármacos vasoactivos y los betabloqueadores no selectivos. En cuanto a los fármacos supresores de ácido, están los inhibidores de la bomba de protones, que entre sus presentaciones de esomeprazol, lasoprazol, omeprazol, pantoprazol y rabeprazol, todos son igualmente efectivos, son superiores a los antagonistas H2, y se administra dosis intravenosa una hora en función de 1 a 3 miligramos por kilogramo, y el objetivo es mantener un pH gástrico mayor de 6 en el sangrado activo. Esto disminuye la tasa de resangrado, la tasa de necesidad de transfusiones y la estancia hospitalaria. Y estos medicamentos tienen mayor efectividad cuando el sangrado es secundario a AINES. En cuanto a los fármacos vasoactivos, estos se deben administrar en sospecha de hipertensión portal. Digamos que hay muchos estudios en cuanto a este origen. Tienen un control del sangrado del 75 al 80%, entre estos está la terlipresina, la somatostatina, el ocreotida. No hay diferencia en la tasa de mortalidad. La terlipresina pues tiene un efecto vasoconstrictor sistémico importante. Esto es más notable en las arterias esplénicas, y pues causa un aumento en la resistencia vascular sistémica y en la presión arterial, así como
y se sostiene este efecto hasta 4 horas en la disminución de la presión de la vena portal y en el flujo. A pesar de que no hay diferencia en la mortalidad, varios estudios han sugerido que la terflunomecina da un beneficio en la supervivencia comparado con el placebo y en pacientes con sangrado varicidal. El ocreótido es un derivado sintético de la somatostatina. Este produce una vasoconstricción selectiva explánica y disminuye el influjo portal y por lo tanto indirectamente reduce el flujo sanguíneo varicidal. En niños la administración intravenosa es efectiva en la disminución del sangrado gastrointestinal agudo y los estudios en población pediátrica pues han demostrado que es efectivo a dosis de 2 a 5 microgramos por kilo por hora administrado en infusión continua y en este inicio también con un bolo de 1 hora que puede ser necesitado y puede requerir infusiones por al menos 5 días en los pacientes que tengan un mayor riesgo de resangrado y en estudios han visto que esto puede ser una buena elección. Pero pues la eficacia en los sangrados crónicos en la población pediátrica, pues no, la evidencia ha sido muy limitada. En cuanto a la vasopresina, tiene una eficacia limitada, dado que tiene las complicaciones de presentar isquemia y pues la disponibilidad de otros análogos como la terlipresina pues ha mejorado el perfil de seguridad en este manejo. En cuanto a los betabloqueadores selectivos, no selectivos, está el propanolol, nadolol, carvedilol. Todos parecen tener una función similar, sin embargo, el carvedilol parece ser más efectivo en cuanto a los demás medicamentos en la reducción del gradiente de presión venoso hepático. En cuanto a la presión portal, hay disminución del gasto cardíaco y una vasoconstricción de vasos espláncnicos y la dosis es de 2 a 8 miligramos por kilo día. En cuanto al manejo endoscópico, el objetivo es detener el sangrado, prevenir el resangrado, estabilizar al paciente y idealmente realizarlo en las 24 horas del ingreso. Y pues entre los diferentes tipos de manejo endoscópico se debería ser combinado. En estos casos hay una inyección, uno de los manejos de inyección de epinefrina mejora hasta el 80% en el sangrado no variceal y muchos estudios han demostrado que la combinación de inyección ya sea con manejo endoscópico con clipaje o terapia de ablación es superior a la inyección solo de epinefrina en la reducción del sangrado en más o menos el 10%. Cuanto al sangrado no variceal, estos son algunas de las causas: Mallory Weiss, úlcera péptica, esofagitis erosiva y lesiones de Lefroy. Y en el sangrado no variceal, en esta clasificación de Forres, en los tipos 1A, que es un sangrado pulsátil, 1B, que es un sangrado de capa, y 2A, cuando hay un vaso visible, el riesgo de sangrado de recurrencia es más del 57% y en estos casos se requiere manejo con endoscópico. Cuando hay un sangrado de manchas pigmentadas planas en grado 2C o cuando hay una base limpia, en el tipo 3 el riesgo de sangrado es muy bajo, es menos del 5% y pues no se requiere el manejo endoscópico. Pero cuando hay una úlcera con un coágulo adherente, que sería el 2B, este debe ser reclasificado cuando se retire el coágulo y ya sea clasificado como 2A o como 2C y pues ahí mismo sería el manejo de acuerdo a esto. En cuanto al sangrado no variceal, se tienen las diferentes modalidades. El principal objetivo de la inyección es lograr el taponamiento y la eventual hemostasia en el sangrado no variceal. La solución salina y la epinefrina diluida son los agentes más comúnmente usados y las técnicas de cauterización incluyen sondas de calentamiento, coagulación con plasma de argón y sondas de electrocauterización. La terapia con láser también ha sido usada, pero pues no es tan común dado su poca disponibilidad y por el alto costo y la falta de entrenamiento.
Las ondas de calentamiento son usadas para aplicar un taponamiento en el área de sangrado y combinado con calor o electrocauterio, lo que permite es la coagulación del vaso sanguíneo y con esto detener el sangrado. El argón usa un gas ionizado para conducir electricidad sin taponamiento. No es necesario tener el contacto con el sangrado y pues permite que haya una coagulación del área de sangrado. Las terapias mecánicas incluyen la aplicación de clips o ligadura de bandas para lograr el tamponamiento del sitio de sangrado. Estos clips se han visto que tienen una efectividad en varios tipos de sangrado gastrointestinal superior y estos clips pueden ser desplegados a través del endoscopio, generalmente permanecen allí varios días a semanas, pero en la población pediátrica hay muy pocos datos disponibles para el uso de clips endoscópicos, pero pues en adultos se han visto la efectividad en la hemostasia. Eh, Teóricamente, estos clips minimizan la lesión del tejido lesionado, dado su mecanismo de taponamiento, pero pues la limitación que hay en la población pediátrica es el tamaño y por eso no pueden ser aplicados en el manejo endoscópico neonatal. Finalmente, la recomendación es que se incluya varias de estas modalidades para tener un mejor control del sangrado. El sangrado variceal, en el 50% de niños que tienen cirrosis van a tener varices esofágicas. La mortalidad se presenta en el 19% en los primeros 35 días. La ligadura variceal endoscópica o la Se fue la voz de Paula. ¿Alguien la oye? No, señor, ya le escuché. No, no se escucha nada. No, no se escucha. Ya le escribí. Paola, al parecer tuvo inconveniente, ya lo está solucionando, ya se volvió a presentar. Buenas noches, qué pena, tuve un inconveniente con la conexión. ¿Ya me escuchan? Sí, Pau, ya se te escucha. Sí, fue fuerte y claro. ¿Y se ve la presentación? Mm.
Aún no, la presentación no la veo. No. ¿Ya? Ya está cargando tu presentación, ya. Listo, ya se ve ahí. Listo. Entonces, en cuanto al sangrado variceal, el 50% de los niños con cirrosis tienen ya varices esofágicas, la mortalidad se presenta en el 19% y esto en los primeros 35 días. Se ha visto que hay mejor efectividad de control de sangrado variceal por ligadura de bandas en comparación con la escleroterapia, dado que hay menor riesgo de complicaciones como resangrado, ulceraciones, estenosis, con respecto a la escleroterapia. No hay un tiempo bien definido entre el intervalo entre cada manejo endoscópico, sin embargo hay consenso en los adultos que se recomienda la endoscopia 1 a 2 veces hasta que haya una erradicación de las varices y una vez esté controlado esto, se deberían hacer 3 a 6 meses. Los agentes esclerosantes como la etanolamina, polidocanol y el tetradesil de sodio con o sin etanol y pues el uso de la epinefrina. En el sangrado variceal, como ya he dicho, la ligadura endoscópica es la elección. Hay una limitación en la población pediátrica, es por el tamaño del dispositivo de ligadura y pues se tiene mejor respuesta que la escleroterapia endoscópica. No hay estudios en la población pediátrica donde recomienden como tal manejo antibiótico previo a la endoscopia, pero se ha considerado cuando hay recurrencia en los pacientes con sangrado y pues haya necesidad de realizar múltiples endoscopias, entonces en estos es aceptable que se tenga una profilaxis antibiótica. En el sangrado variceal se tiene la hemorragia aguda, la prevención primaria, que es antes del primer sangrado, y la prevención secundaria, que es la prevención del resangrado. En el sangrado variceal, en el 50% se puede tener un control de la hemorragia y en el 60% puede haber un resangrado en las 5 semanas. La hemorragia por varices constituye pues una emergencia médica, se tiene una mortalidad hasta el 25% en las 6 semanas, por lo que se debe manejar en un ámbito apropiado y donde se puedan tener las diversas alternativas para el control de las mismas. En esta imagen vemos en la imagen A unas varices pequeñas y en la imagen B unas varices grandes con signos rojos de posible riesgo de sangrado. En el sangrado visceral, pues también se usan los agentes vasoactivos, los que hemos mencionado, la terlipresina, el ocreotide, y en el manejo endoscópico se tiene igual la escleroterapia, que el objetivo es la trombosis del vaso, se puede aplicar 3 a 4 mililitros en cada cordón venoso, se debe hacer un control a las 2 a 3 semanas, y pues las complicaciones en este manejo es la hemorragia, la perforación y la estenosis. En el sangrado variceal, a pesar de que hay una superioridad en la ligadura, es difícil implementar en pacientes pequeños y durante el sangrado activo, por lo que ambos procedimientos, tanto la escleroterapia y la ligadura, se deberían considerar como complementarios. Idealmente, pues, el que haga el procedimiento debe estar familiarizado con las dos técnicas y que se tenga la disponibilidad de ambos tratamientos. Cuando hay una falla en el control de hemorragia, se puede usar un balón de Senkstein, pero esta disponibilidad es limitada. El principio de este balón es que hay una comprensión directa de las varices a través de la insuflación con aire, un balón esofágico y gástrico que se mantiene en posición por medio de una tracción externa. Esta técnica de colocación es algo difícil y pues requiere una experiencia y se requiere también unos controles durante el tiempo en que se vaya a usar para evitar las complicaciones. Y pues digamos que esto es solo un manejo temporal, como un manejo de puente hasta que tenga un manejo definitivo, ya sea TIPS o cirugía. En cuanto al TIPS, se realiza por vía endovascular. Hay una comunicación entre una rama de la vena porta y una vena suprahepática, que es tributaria de la vena cava inferior, a través del parénquima hepático. Desde el punto de vista funcional,
es equivalente a una construcción de una derivación portosistémica quirúrgica, por lo que la eficacia terapéutica se puede comparar. En cuanto a la cirugía, existe una variedad de procedimientos denominados anastomosis portosistémicas. En todos estos casos, lo que se realiza es una comunicación directa, más o menos selectiva, del flujo portal hacia la circulación sistémica, entre vena cava inferior o sus ramas, y estos procedimientos son muy buenos para resolver el problema de la hipertensión portal, pero pueden presentar complicaciones como encefalopatía hepática, más que todo en los pacientes cirróticos, y por lo que generalmente se utilizan en pacientes con hipertensión portal prehepática en los que fracasa el tratamiento endoscópico. La derivación de la mayor parte de la sangre es plánica del sistema cava, sin pasar por el hígado, y también aumenta el riesgo de complicaciones hepatopulmonares. Los procedimientos más comunes es la anastomosis esplenorenal distal y la mesocava laterolateral en H. Recientemente se han descubierto una nueva técnica para el tratamiento que consiste en construir en un puente venoso entre la mesentérica superior y la rama izquierda de la vena porta a nivel del receso de Rex, por lo que se denomina como mesorex. Esto se ha visto que tiene unos resultados que son muy buenos, pero su aplicación pues se restringe a los pacientes que tienen vasos permeables, particularmente en la vena porta intrahepática izquierda, y que sean de calibre suficiente para realizar la anastomosis. Si este procedimiento es factible, se observa una normalización de los tiempos de coagulación. Esto probablemente es relacionado con la restitución del flujo sanguíneo normal del parénquima, y pues dado que es un procedimiento nuevo, se requiere una mayor experiencia y un mayor tiempo de seguimiento, y para así poder de pronto tener una mayor adaptación de esta cirugía. En cuanto al sangrado variceal, las varices de difícil manejo, ya sean gástricas, las cuales tienen una prevalencia del 30%, tienen un menor sangrado, pero cuando sangra tienen un cuadro más grave, dado el mayor riesgo de compromiso hemodinámico, y se pueden manejar con cianoacrilato intravaricoso. En cuanto a las ectópicas, estas varices se localizan en cualquier punto del tubo digestivo, ya sea peritoneo, retroperitoneo, incluso en el diafragma. Clínicamente se documentan como un sangrado de intensidad variable, es difícil el diagnóstico y asimismo su manejo terapéutico, y debido a su dificultad en el acceso, por lo que se asocia a una mortalidad hasta el 40%. Estos pacientes son muy escasos, por lo que no hay un consenso como tal de recomendaciones. Sin embargo, se usan los mismos principios en el tratamiento de las demás varices esofágicas. De hecho, el manejo endoscópico se han tenido buenos resultados, y los fármacos vasoactivos también ocupan uno de los pilares del tratamiento, así como los procedimientos derivativos cuando hay refractariedad en el manejo, en los demás tratamientos. La profilaxis primaria, se hace un control endoscópico en pacientes sin réutico. El uso de beta-bloqueadores en varices y el riesgo de sangrado está debatido. Esto dado que no está muy claro si se debe controlar la eficacia del efecto farmacológico, ya que la reducción pues, del 25% de la frecuencia cardíaca en la población pediátrica no es un marcador subrogante confiable en la caída de la presión portal. No obstante, se ha visto que se han tenido buena experiencia en los pacientes en manejo con escleroterapia. Sin embargo, la ligadura endoscópica sería el tratamiento de elección en estos pacientes. Este es un estudio donde valoran las ventajas de la derivación esplenorenal distal versus otras derivaciones portosistémicas en los pacientes pediátricos con hipertensión portal e hiperesplenismo en un hospital de tercer nivel de atención. Esto fue en México. Ellos pues definen las varices esofágicas que se pueden presentar cuando hay un gradiente de presión portal por encima de 10 milímetros de mercurio. En cuanto a los tipos de cirugía, las clasificables no selectivas, que es la derivación portocava o término lateral,
y la selectividad es que la derivación esplenorenal distal, la derivación portocava lateral y la derivación mesocava. Un estudio observacional, comparativo, retrospectivo. Los pacientes incluyeron el diagnóstico de hipertensión portal e hiperesplenismo entre septiembre de 2004 y el 2006 y la edad en promedio fue de 11 meses a 16 años. Tuvieron una población de 11 pacientes, entre esos 6 hombres, 5 mujeres, una media de 72 meses, un seguimiento de 7 a 19 meses. Se realizaron 7 derivaciones plenorrenales, 2 derivaciones mesocavas y 2 procedimientos de sugiura, que es una transección esofágica con la esplenectomía más desvascularización esofagogástrica. Entre las etiologías de la hipertensión portal está la degeneración cavernomatosa de la porta en 7 pacientes, la cirrosis en 3 y el quiste de colédoco en un paciente. Ninguno de estos pacientes cursó con trombosis. Hubo una menor estancia hospitalaria de 10 días en la derivación esplenorenal distal. En estos pacientes que tuvieron esta derivación se tenían varices de grado 3, que es la protrusión de varices que invade hasta la mitad de la luz esofágica, y grado 4, que es la varices que son tan gruesas que ocupan más de la mitad de la luz esofágica. Mientras que en los demás procedimientos las varices eran de un menor grado, que es grado 1, que tiene una mínima protrusión de la pared esofágica o telangiectasis e hipervascularización capilar. Ellos concluyeron que la causa más frecuente pues, es la degeneración cavernosa de la porta, sin importar el género, siendo pues este estudio una relación de 1 a 1. Cuando no hay un estudio, sin embargo, no habían reportes previos en niños con pesos de menor de 20 kilogramos por el riesgo de estenosis o trombosis, y los pacientes manejados con derivación esplenorenal distal evolucionaron adecuadamente durante el seguimiento de 19 meses. En cuanto al procedimiento de sugiura, que no se puede concluir mucho, no obstante, los pacientes que fueron sometidos a este procedimiento tuvieron una evolución favorable. La profilaxis en úlcera por estrés, el manejo con inhibidores de bomba de protones, la prevención sin diferencia en muerte o en la estancia de unidad de cuidado intensivo. Esos tuvieron en cuenta los factores de riesgo de sangrado significativo dado por más de 2 ítems, que es falla respiratoria, coagulopatía por prolongación de tiempos de coagulación, trombocitopenia con un reporte de plaquetas de menos de 50.000 y un score de PRISP que es mayor de 10. Este score es un score que predice el riesgo de mortalidad en la admisión de las unidades de cuidado pediátrico. Este artículo mencionaba la experiencia de la videocápsula de la cápsula endoscópica en niños con sangrado del tubo digestivo de origen desconocido. Recolectaron 8 pacientes, 6 masculinos y 2 femeninos entre 9 a 15 años que tuvieran un sangrado del tracto gastrointestinal desconocido. Descartaban los pacientes con enfermedad celíaca e infección por Helicobacter pylori. A estos pacientes se les realizó una endoscopia, una colonoscopia y una ecografía que fue normal. Asimismo, también se le hizo un tránsito que fue normal para estenosis. No presentaron complicaciones y se hizo un control a las 48 horas con fluoroscopia. Ellos encontraron en los 8 pacientes un diagnóstico en un paciente de hiperplasia linfoidea con hemangiomas a 25 centímetros de ligamento de 3, otro con hiperplasia linfoidea de enfermedad de Crohn, 2 pacientes son únicamente hiperplasia linfoidea, un paciente con pólipo en porción media del ilion, un reporte normal, un paciente con malformación arteriovenosa en la porción media del ilion y una lesión erosiva cuya patología reportó enfermedad de Crohn. La cápsula endoscópica pues tiene un tamaño más o menos 26 milímetros de largo y 11 milímetros de ancho, es muy similar al extremo distal de un endoscopio convencional. Este ángulo tiene para visualización de 140 grados y el poder de resolución es de 8 veces. Registra 2 imágenes por segundo durante las 8 horas, que es lo que dura el procedimiento,
y pues toma un total de aproximadamente 57.000 imágenes. En los niños pues, con sangrado oculto del tracto digestivo es fundamental la identificación del sitio de hemorragia para orientar a sí mismo su manejo, y las complicaciones que se destacan con este tipo de diagnóstico es la retención de la cápsula, que es necesario la intervención quirúrgica si después de 10 días no se ha evacuado. En cuanto al sangrado gastrointestinal bajo, se define agudo cuando es menor de 3 días, se presenta ya sea con anemia, compromiso hemodinámico, alteración de la conciencia y transfusiones, y los factores de riesgo para la admisión es presencia de 3 o más comorbilidades, que sea en un hospital universitario, que sea asociado con sangrado del tracto digestivo alto y menores de 5 años. Al menos el 10%, el 20% del sangrado gastrointestinal ocurre de origen colónico rectal, y en los adultos más que todo con etiología de diverticulitis, pero con respecto a la población pediátrica, la causa más común de sangrado digestivo bajo incluye fisuras anales, colitis alérgica y infecciones entéricas y pólipos. Los predictores de severidad es el hematocrito menor de 35%, signos vitales anormales después de la primera hora y un sangrado abundante en el examen rectal. En cuanto a la etiología, el 0.3% es por consultas de urgencia, y en la mayoría de los pacientes, un 80% tiene un sangrado autolimitado. En los niños, los pólipos colorectales, la colitis crónica y las lesiones perianales son las principales causas. En infantes, las colitis alérgicas y las fisuras anorrectales representan la mayoría de causas, mientras que las infecciones entéricas y las fisuras anorrectales son las causas más comunes en niños más grandes. En niños menores de 1 año, la causa, ya sea por hematoxia con o sin diarrea, también llamada colitis alérgica, se piensa que también hay una alergia a la leche de vaca, y idealmente se debe sospechar la etiología cuando no es muy claro. En cuanto a los pólipos y sangrado pospolipectomía, es más frecuente en niños menores de 5 años. Los pólipos juveniles por lesiones amartomatosas e inflamatorias tienen poco potencial de malignidad, y entre los síndromes de poliposis está el poliposis juvenil, el síndrome de Peutz-Jeghers, poliposis anomatosa familiar, sea colorectal no polipósico hereditario, y proximal al recto oximoide se presenta en el 35%. La mayoría de estos pólipos en los niños son pedunculados y son susceptibles de hacer una polipectomía por colonoscopia y con electrocauterio. En los pólipos juveniles típicamente es de 1 a 3 centímetros o incluso más pequeños, con una superficie roja y suave, como de piel de gallina, como se ve en la imagen. En el síndrome de Peutz-Jeghers pueden ser sésiles o pedunculados con una superficie lobulada, y los adenomas tubulares son típicamente pedunculados con una superficie roja suave, mientras que los adenomas vellosos son frecuentemente sésiles y de una base amplia. En cuanto a la evaluación y la reanimación, la evaluación inicial ocurre simultáneamente en la presentación, dado en cuanto se hace la historia, el examen físico, el intento por determinar la causa del sangrado y la localización en el tracto gastrointestinal, evaluando el estado hemodinámico, asimismo como los laboratorios iniciales, y para guiar la severidad del sangrado. Los diferentes scores del estado hemodinámico para evaluar la necesidad de intervención endoscópica de urgencia, tanto en el sangrado bajo como alto.
En cuanto al enfoque diagnóstico de sangrado digestivo bajo, se debe clasificarse de acuerdo a la edad, el estado general, la tasa de sangrado, las características de la materia fecal. En cuanto a las diferentes etiologías, si se tratara de artículo de Meckel, se presentaría a cualquier edad. La clínica sería un sangrado masivo con unas deposiciones rojas y oscuras. En los infantes, en mal estado general se deben tener en cuenta las causas quirúrgicas o isquémicas, incluso sección y válvulos, y en los adolescentes, ataques por colitis ulcerativa, la púrpura de Henoch-Schönlein y el síndrome hemolítico urémico. En un estudio que se realizó en niños llevados a colonoscopia por sangrado rectal, el diagnóstico en cuanto se realizó la primera colonoscopia, fue en el 80% del diagnóstico y no se encontraba ninguna anormalidad en el 20% de los pacientes, ya sea por histología o por la colonoscopia. Y al final este 20% tuvo autolimitación del sangrado. En cuanto al enfoque diagnóstico, en el sangrado gastrointestinal bajo, tener en cuenta los signos y síntomas de abdomen agudo, la estabilización hemodinámica, si requiere remisión urgente a cirugía pediátrica y asimismo evaluar las diferentes opciones diagnósticas, evaluar si hay artículo de Meckel o si también cursa con sangrado digestivo superior, y evaluar los diferentes métodos, ya sea por gamografía, endoscopio o laparoscopia. En los signos de colitis, cuando sean diarreas sanguinolentas, cuando sean persistentes de más de 7 días, recurrente o severa de más de 7 deposiciones sanguinolentas al día, debe ser valorado por un gastroenterólogo y que se realice una endoscopia. El sangrado rectal con el patrón de heces normales sugiere la presencia de pólipos juveniles, hiperplasia linfoideal nodular o colitis eosinofílica, y raramente se puede ver a malformaciones vasculares. Cuanto al sangrado rectal, evaluar la constipación y el área anorrectal, o si hay unas lesiones, y asimismo realizar colonoscopia. El diagnóstico en la endoscopia, ya sea de acuerdo a la clínica, realizar endoscopia o colonoscopia. El diagnóstico por colonoscopia es en el 48-90% en hemorragias de vías digestivas bajas, y la sigmoidoscopia solo tiene un diagnóstico del 9%. En cuanto al diagnóstico por gamografía, se usa más que todo para el divertículo de Meckel, que cursa con un sangrado doloroso, tiene una sensibilidad del 60%, un valor predictivo negativo del 76%, tiene una sensibilidad hasta el 87% con uso de ranitidina previo, pero pues esta ranitidina actualmente tiene una advertencia en su uso, y el estudio negativo no descarta la mucosa gástrica heterotópica. En cuanto al diagnóstico de escaneo por hemorragia nuclear, tiene una exploración de los glóbulos rojos marcados con tecnecio 99 por exploración de hemorragia nuclear, pero para identificar la localización del sangrado dentro del tracto gastrointestinal requiere de una tasa de sangrado mayor de 0.1 mililitros por minuto, y por lo tanto no es apropiado para sangrado oculto del tracto gastrointestinal. Estas imágenes frecuentemente tienen dos fases, que es una primera fase en las primeras horas, que es la fase dinámica, y nuevamente cada hora hasta completar las 24 horas después de la inyección del marcador, que es una fase tardía. En el sangrado, en el escaneo del sangrado, puede ser positivo solamente hasta en el 73% de los pacientes que completan las dos fases. Y sin embargo, pues en un estudio que realizaron en 23 niños que se realizó este escaneo, el sangrado tuvo una sensibilidad, el diagnóstico tuvo una sensibilidad del 39%, y solamente estos escaneo fue positivo en las primeras 2 horas, y que se correlacionaba con la identificación de la
de la localización de la lesión. El diagnóstico por angiografía, la angiografía mesentérica directa también requiere una tasa de sangrado de 0.5 mililitros por minuto o incluso más, tiene una especificidad del 100%, sin embargo la sensibilidad es variable y esto depende de factores que incluyen la habilidad del radiología intervencionista, tiene una sensibilidad del 30 al 47%, y pues el manejo es idealmente en sangrado arterial, tiene la ventaja que se realiza embolización y con la tomografía y la angiografía por resonancia son unas alternativas a esta angiografía, dado que tiene una menor invasión y el riesgo de eventos adversos. En el contexto del sangrado rutilante, la tomografía se reporta que tiene una sensibilidad de especificidad del 70-90%, una sensibilidad del 70-90% y una especificidad del 99 al 100%. Sin embargo, cuando se trata de un sangrado gastrointestinal oscuro, la sensibilidad puede acercarse al 55%. La resonancia tiene como ventaja que no hay una radiación, tiene mejor resolución de contraste y también se puede realizar por contraste imágenes dinámicas y pues se puede preferir en los pacientes con hemorragias y por poliposis que se sospeche como causa del sangrado. La videocápsula, las indicaciones en el sangrado oscuro tiene un diagnóstico del 38.4%. La videocápsula tiene mayores indicaciones en menores de 8 años y en estos tienen incluso, se han habido diagnósticos hasta el 53%, ya sea para identificación de pólipos, anomalías vasculares, divertículo de Meckel, duplicaciones intestinales y úlceras activas. Las complicaciones de esta, la retención, especialmente tiene un mayor riesgo en los pacientes con enfermedades inflamatorias y se contraindican en sospecha de obstrucción intestinal, estenosis, fístulas o tumores. La hemostasia endoscópica tiene un uso endoscópico dado por su edad y el peso, las modalidades, la inyección térmica y mecánica, las soluciones de epinefrina, esclerosantes, adhesivos, etanol y se ha visto que el uso de un solo agente inyectable puede ser usado en una sesión o combinarse con múltiples agentes, pero al combinarse varios agentes pues tienen un aumento de un riesgo de complicaciones. La inyección seguido por un mecanismo térmico o hemostático combinados es superior a usar solo la terapia de inyección sola y esto se ha evidenciado que en estudios que tiene una mayor efectividad y disminuye el riesgo de resangrado y el riesgo de cirugía emergente comparado con la monoterapia de inyección. En cuanto a la hemostasia endoscópica, los dispositivos térmicos están las ondas calefactoras, el multipolar, el bipolar y el argón plasma. También se tienen los clips que en pacientes pediátricos pueden ser usados inmediatamente después de la resección de pólipos como causa de sangrado. Y también son usados para para el sangrado sangrado por úlceras. Asimismo, en esta modalidad, pues también se han visto estudios que tienen mayor efectividad en manejo combinado en sangrado digestivo bajo. En cuanto a la tecnología de emergencia en hemorragia digestiva baja, se tiene el Hemospray, que es un polvo. Este consiste en activar factores de coagulación y pues se requiere tener un vaso con sangrado activo. Este polvo se absorbe en el sitio del sangrado y
allí es donde concentran los factores de coagulación, formando un coágulo mecánico en el vaso que esté sangrando. En UNES se han visto que se ha logrado la hemostasia hasta en el 90% de los pacientes tratados con este tipo de modalidad, y se ha evidenciado en estudios del 2019 que tuvo como objetivo evaluar la seguridad, el rendimiento del hemospray en el sangrado agudo no variceal del tracto gastrointestinal inferior. Y a diferencia de las terapias tradicionales, es una modalidad no térmica y sin contacto que no requiere orientación precisa a otros dispositivos endoscópicos. Este es un reporte de caso en donde se usó un hemospray sangrado post-escleroterapia. Pues es un dispositivo, el polvo hemostático, consisten principalmente en unos pequeños gránulos minerales que estimulan la hemostasia por activación de las plaquetas, aumentando la concentración de factores de coagulación y también formando una barrera mecánica sobre la pared del vaso sangrante, y asimismo crea un tapón de ferina en el sitio de sangrado. Son biológicamente inertes, lavables en un periodo de 12 a 24 horas, debido a que no se absorben o se metabolizan por la mucosa tisular, no presentan riesgo de toxicidad. En Europa y en Canadá se han usado muchos, principalmente para detener el sangrado gastrointestinal no variceal. Cuando no es factible realizar una endoscopia porque existen múltiples sitios de sangrado, particularmente en aquellos pacientes en quienes se encuentra alteración de la anatomía por múltiples sangrados, sí se puede usar esta modalidad, dado que no se requiere un contacto directo con la lesión sangrante, y pues su aplicación puede cubrir grandes áreas de sangrado. En la población pediátrica no ha sido aprobado por la FDA, pero se han reportado una serie de casos en el control de la hemostasia en casi el 85% de los pacientes tratados, y en el resangrado en el 15% de la presentación. De hecho, hay un reporte de caso en un paciente de 11 meses que fue tratado de forma exitosa por hemorragia gastrointestinal no variceal con hemospray. Se usan lesiones de difícil acceso endoscópico, sangrado gastrointestinal maligno y una hemorragia gastrointestinal masiva. El reporte del caso que presentan en este artículo es de una niña de 2 años con una falla hepática por cirrosis biliar primaria y severa hipertensión portal secundaria. La primera endoscopia se evidenció unas varices esofágicas grandes, donde realizaron una escleroterapia con el 9.5% y una profilaxis secundaria. Pero a los 30 días la paciente presentó hematemesis, melenas y una alteración hemodinámica con anemización de 4 gramos de hemoglobina. Realizaron una endoscopia en donde evidencian varices esofágicas grandes, realizaron escleroterapia en 3 paquetes variceales y en varices gástricas. Al día 16 tuvo un nuevo sangrado con un compromiso hemodinámica, por lo que realizaron una infusión de ocreotide, y luego realizaron una panendoscopia donde se evidenció un sangrado de la úlcera post-escleroterapia previa. Y allí en donde se evidencia la úlcera post-escleroterapia con sangrado activo, y se observa el sitio del sangrado. En este caso, cuando presentó ese episodio, maneja con hemospray con 20 gramos, evidenciaron que no hubo efectos adversos inmediatos, la paciente estuvo estable por 40 días, no obstante, después de este periodo presentó una hematemesis masiva y la defunción. Ellos concluyen que el sangrado en niñas con varices esofágicas ocurre más o menos el 60%. Algunos estudios
muestran la eficacia de la profilaxis con escleroterapia o ligadura para prevenir el resangrado. Sin embargo, en los lactantes y en los preescolares la desnutrición limita la ligadura, dado que la introducción del ligador por el esófago es muy difícil, por lo que la única alternativa en estos pacientes es la escleroterapia. Las múltiples sesiones en estos pacientes para realizar ligaduras de varices o escleroterapias modifican la anatomía y ellos argumentan que el uso del Hemospray es muy útil en estos pacientes y por sangrado emergente, dado que como desarrollan las úlceras por escleroterapia como puente hacia una terapia definitiva, dado que al usar esta modalidad de tratamiento no se requiere mayor destreza endoscópica y no se necesita visualizar como tal el punto de sangrado. Ya para terminar esta infografía sobre un resumen de hemorragia de vías digestivas altas, los síntomas de sangrado, los signos de alarma, teniendo en cuenta la inestabilidad hemodinámica, con alteración del estado de conciencia, aprensión del sensorio y evidente dolor abdominal, sus posibles etiologías en cuanto al grupo etario, las diferentes modalidades de diagnósticos, y digamos que acá nos quedamos un poco cortos, ya que vimos otras opciones, y finalmente el tratamiento, teniendo en cuenta el manejo nuevo que hay descrito. Ya para concluir, pues se debe tener una historia clínica detallada y evaluar las posibles causas. El examen físico, monitoreo, los laboratorios se deben tener en cuenta para evaluar la severidad. La endoscopia, pues permanece la intervención de elección. En cuanto al sangrado no varicial, se tienen varias modalidades. El sangrado varicial, la ligadura de varices y bandas es de manejo de elección. El objetivo del manejo es reducir la mortalidad y la necesidad de cirugía mayor. En el sangrado oscuro se tienen otras modalidades de métodos diagnósticos. En el sangrado bajo, el diagnóstico es de acuerdo a la clínica y el grupo etario, y pues hay limitación y faltaría publicaciones y estudios en la población pediátrica. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Paula Andrea, por su intervención y su charla. Es una charla desde lo conceptual bastante completa. Se tocaron todos los tópicos posibles acerca de la hemorragia de vías digestivas en los pacientes pediátricos y su manejo. Quedan abiertos los micrófonos para a ver si existe alguna pregunta o algún aporte. La doctora Paipilla quisiera hacer alguna intervención o complementar la charla. Buenas noches. No, realmente creo que Paola lo hizo bastante bien. Él revisó como la literatura que tenía en corto tiempo, realmente haciendo un enfoque desde lo básico a los últimos avances. Claramente el diagnóstico viene siempre basado en la endoscopia y la colonoscopia. Afortunadamente no tenemos tanta patología tan severa, y pues cuando se presenta, pues siempre nosotros los clínicos tenemos siempre un cirujano pediatra amigo que nos va a dar la mano para estos casos difíciles. Creo que es importante conocer las nuevas técnicas en cuanto al diagnóstico, como la videocápsula. Obviamente tiene ciertas limitaciones para el uso en pediatría, el que los niños deglutan la cápsula no es fácil. Muchas veces la recomendación de los que ya la están utilizando, en algunos niños toca hacerse la inserción de la cápsula por endoscopia, porque no la logran deglutir, pero definitivamente es muy útil, sobre todo en el sangrado oscuro, para la evaluación de la parte del ileón y el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal como el Crohn, que es una de las patologías que estamos viendo en ascenso. Cada vez se diagnostican más, y sobre todo en nuestro país el número de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en los últimos años ha venido creciendo.
y la novedosa, el uso novedoso del Hemospray, pues que realmente en Colombia pues aún no lo tenemos en pediatría, pues no sé si alguno de los adultos ya lo estén utilizando, pero recientemente escuché una conferencia precisamente esta semana de la experiencia que tienen en Chile y van a empezar, digamos, como a hacer la expansión del conocimiento aquí en Colombia. Eh, y pues en pediatría la experiencia es poca, pero creo que cada vez estamos creciendo más. Pero lo que me resta es felicitar a Paola porque realmente hizo una revisión muy completa desde lo básico hasta lo más novedoso que tenemos hoy en día disponible. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Paipilla, por prestarnos su tutoría en esta charla. Pues la charla de la Cátedra Aeronáutica Villegas, que pues tiene ahora un formato nuevo y es tratar de tener una persona que tenga conocimiento a profundidad en el tema como tutor encargado de las charlas, y pues en esta ocasión pues ha sido muy provechoso para la charla en cuestión. No sé si alguien más quisiera hacer alguna intervención o hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano, el micrófono está abierto. Yo quisiera hacer una pregunta al doctor Héctor Gabriel Melgarejo, que se encuentra acompañándonos acerca de la experiencia en la derivación, en las derivaciones para varices esofágicas y cómo ha ido esto. Realmente, pues no es muy alta la experiencia, digamos, aquí en Colombia con estas derivaciones. No sé si él quisiera ilustrarnos o si se encuentra aún por acá. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Eh, profe. Justamente oyendo a la doctora Paola, a quien felicito por la extensa revisión, que de un tema realmente bastante amplio, con bastantes causas y diferentes modalidades terapéuticas, eh, pudo referirse a la parte del sangrado variceal. Realmente este es un sangrado dramático, es un sangrado en que los padres tienen que saber qué hacer en un momento en que el niño empiece a sangrar por varices en la casa, porque puede desocupar la volemia en minutos del paciente. Entonces, aunque podemos mantener estos pacientes en ligadura periódica y endoscopias de control cada 6 meses para colocarle bandas, realmente cuando estos pacientes tienen ya varios episodios de sangrado, tienen esplenomegalia y tienen plaquetas menores de 40.000, realmente está indicado hacerles algún tipo de derivación. Nosotros tenemos en el pasado algunas derivaciones esplenorrenales distales tipo Warren. Las hemos abandonado en busca de pasarnos a una derivación más selectiva, que es la derivación de la vena mesentérica superior a la rama izquierda de la vena porta. Y a raíz de la pandemia teníamos pensado organizar con nuestro jefe, el doctor Abraham Chams, en Medellín, en la universidad, en el Hospital San Vicente de Paul, un simposio exclusivamente sobre hipertensión portal, que quedó realmente en este momento aún pendiente por cuestiones de la pandemia. Sin embargo, vamos a tratar de realizarlo durante este año. Creemos que es un tema tan grande que nos podría dar para medio día o inclusive charlas de un día completo con algunos invitados especiales. Ya hoy se conoce que interponer un segmento de la vena yugular entre la vena mesentérica superior y la rama izquierda de la vena porta, al retornarle ese flujo sanguíneo al hígado, hay unos grandes beneficios. Es mucho más selectivo que retornarle ese flujo sanguíneo a la vena cava directamente en cuanto al riesgo de el desarrollo neuropsicológico y a todos los efectos sobre posible encefalopatía de estos niños.
Entonces realmente el mundo está virando hacia eso. La gran dificultad realmente es que la rama izquierda esté patente y que haya una anatomía vascular muy bien evaluada prequirúrgicamente para poder hacerla. Entonces, esperamos en algún momento en el curso de los siguientes, ya tengo que decir realmente 12 meses, poder organizar un evento. Inclusive habíamos hablado recientemente, ha habido unas charlas, tal vez los que usan mucho, visitan mucho las charlas de Telegram. Hay un grupo muy especial en Chicago con el doctor Superina. Aquí en Sudamérica, los argentinos y los chilenos, específicamente en Santiago, el doctor Godoy, que podríamos intentar abordar para invitarlos a que nos cuenten su experiencia con este tipo de shunt y poder dejar de hacer esos shunts tan menos selectivos y pasarnos a este tipo de shunt, pero realmente ese es el plan nuestro. No sé si ustedes conocen en Bogotá si alguien está haciendo específicamente shunts para niños, sin importar qué tipo de shunts estén haciendo, si ustedes los están haciendo, pero eso es más o menos lo que nosotros le podemos contar. No es una cirugía fácil, realmente es una cirugía vascular, es una cirugía que implica una gran técnica Pues aquí quirúrgica. la Ayer, doctora Cañón ha estado trabajando en hacer este tipo de derivación. Pues hace poco volvió y pues está tratando de empezar a hacer como de cierta forma la curva. La verdad era que no se hacían muchas no, ninguna en la misericordia y pues ahí ella va empezando a armar eso y pues ahí va. Aún no, ayer aún en inicial. este pasado viernes, en la reunión del servicio italiano, del servicio del Hospital Italiano de Buenos Aires, trataron, por ejemplo, específicamente la embolización selectiva de la embolización selectiva de parte del vaso, porque hay algunos niños que inclusive, a pesar del chon, continúan con la plaquetopenia y con la esplenomegalia masiva. Entonces, ellos mostraron una experiencia interesante sobre la embolización selectiva de la vena esplénica. Entonces, es un tema realmente importante que tenemos que, pues, ojalá tengamos por lo menos un par de centros en el país para hacer cada día un trabajo más selectivo en estos pacientes. Hola. Hola, doctor Melgarejo. Pues, profe, esperamos ser invitados, así sea de forma virtual, al evento para informarnos más acerca de este tipo de derivaciones y los pacientes que pudiéramos remitir a los grupos de cirugía hepatobiliar para realizarlas. Realmente pues, nosotros aquí en la Clínica Infantil de Colsubsidio con alguna frecuencia tenemos este tipo de pacientes y pues uno más allá de hacerles el manejo de las varices esofágicas con ligadura de forma endoscópica, pues uno no hace como más cosas. Entonces, pues sí estos pacientes serían dignos de un manejo un poco más integral al respecto de su patología. Y esa es como la idea. ¿Aló? ¿Aló? ¿Profe? Sí, gracias Andrés. Sí, sí es cierto, nosotros inclusive aquí en la ciudad tenemos como un par de niños venezolanos también que han migrado específicamente buscando esa solución y obviamente tienen una espada de Damocles encima mientras tengan varices esofágicas. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias, profe Melgarejo, por esa aclaración respecto a estos pacientes que finalmente uno tiene mucho contacto con ellos. No sé si alguien más quisiera agregar alguna otra cosa o preguntar algo.
Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. El próximo lunes tendremos una charla un poco fuera de lo normal, pero bastante importante en lo técnico, y es acerca de la realización de nudos y sus características tensiles y su fuerza tensil, y fue una tesis de grado de uno de nuestros colegas, la doctora Elsa Osiris Gil, y va a ser también revisada y va a ser presentada en conjunto con Esteban, nuestro residente de primer año de cirugía pediátrica en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Es una charla pues bastante interesante, me parece muy importante. Me parece que a veces es un arte perdido, porque pues muchas veces uno empieza como a fiarse de la sutura mecánica en los niños más grandes y en los que se parecen a adultos, y pues necesitamos pues que ese tipo de cosas no se pierdan, porque nosotros sí somos muy dependientes de esto, porque pues no tenemos el armamentario que tienen los cirujanos de adultos para muchas cosas. Los esperamos cordialmente el próximo lunes para esta charla, y agradecemos muchísimo el habernos acompañado, la compañía el día de hoy en esta charla, y esperamos tenerlos en las próximas charlas. Muchas gracias, doctor Melgarejo, muchas gracias, doctora Paipilla. Gracias, Paola. Muchas Estuvo muy gracias, bonita doctor. su charla. A todos, gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos. Y esperamos verlos próximamente. Que estén muy bien. Gracias. Feliz noche. Gracias.